Decía, espero que hayamos cumplido esa meta y hoy va a haber nuevos desafíos. ¿Por qué? Porque si no podemos pasar un campamento hermoso, pero si después de cada mensaje, de cada reunión, no hay algo distinto, no hay algo que hacemos distinto a lo que venimos haciendo, no sirve para nada, ¿no? Porque ahí Santiago dice, tenemos que ser hacedores de la palabra. Dice, y una vez que somos hacedores de la palabra, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Muchas veces nos confundimos, claro, porque venimos de crisis, entonces venimos al campamento, cambiamos de aire, le contamos a alguien nuestros problemas, lloramos un rato, nos distraemos, ¿y qué pasa? Automáticamente nos sentimos mejor. Y vos decís, ya está, era lo que necesitaba. ¿Sabés que no es así? ¿Sabés que las crisis y todas las cosas de cómo me siento son producto de pequeñas o grandes decisiones que uno fue tomando? ¿Y sabés que en momentos así te pueden dar un alivio? Pero vas a volver en la semana a la vida normal, con los mismos problemas, las mismas personas, las mismas situaciones. Y si vos y yo no empezamos a hacer algo diferente ante lo mismo que nos sigue pasando, vamos a terminar igual. Y el campamento va a ser un lindo recuerdo. ¿Viste? Y vos decís, uy, no veo la hora de que llegue el otro campamento. Y falta un año. Por eso es que bueno es que nos podamos ir desafiados a ir metiendo pequeños cambios. Siempre si queremos grandes resultados, hay que ir dando pequeños cambios en cosas puntuales y eso nos va a llevar a resultados distintos. Ahora, el tema de esta vivencia con el pueblo que estamos hablando, ¿no? Ayer Horacio hablaba ser agradecidos. Tenemos que estar agradecidos por el pueblo de Dios. Pero también hoy vamos a ver que otra que tiene que caracterizar, otra cosa que tiene que caracterizar la vivencia entre el pueblo de Dios es la amonestación. ¿Sí? El tema de hoy es amonestados. Aquello que nos gusta el fútbol o el deporte, ¿no? ¿Qué es la amonestación? Cuando haces algo, como el Nata, por ejemplo, que cuando juega ya no llega la pelota, entonces pega, ¿viste? Entonces cuando pega, ¿el árbitro qué hace? Si hubiese árbitro, ¿no? Le saca una tarjeta amarilla y esa tarjeta, la idea es que le pone un freno. ¿Sabés? La palabra amonestar significa poner algo en la mente, ¿viste? Se traduce en la Biblia como reprender. Da la idea de alguien que está con una conducta que no corresponde, que lleva alguna falta, la amonestación le genera un impacto, un freno, ¿viste? Está ahí en un estado emocional y la amonestación lo enfría enseguida. Pasa a veces en los partidos de fútbol, ¿no? Lo que nos gusta el fútbol, a veces el partido ya empieza medio picante, porque la semana estuvo picante, entonces una de las cosas muchas veces que se ponen de acuerdo entre los árbitros, bueno, a la primera fuerte metemos amarilla para tranquilizar, ¿viste? Y eso es lo que habla la palabra amonestación. ¿Sí? Y es interesante porque no tiene que ver con hablarle mal a alguien o gritarle a alguien. No, tiene como reprender gentilmente. No es una palabra que te habla de hablar con dureza, es una palabra que te habla de hablar con firmeza. Es muy distinto amonestar a alguien con dureza y amonestar a alguien con firmeza. El punto en la amonestación no es cuán duro sos, es cuán firme te mantenés en lo que estás marcándole a la otra persona. No se trata de faltar al respeto, no se trata de quién grita más fuerte, se trata de la firmeza necesaria para frenar una conducta, para poner cosas nuevas en la cabeza que antes no estaban. ¿Sabes? Esto es algo que nos debe caracterizar. La Biblia habla y dice, amonestaos los unos a los otros. Es parte de las vivencias del pueblo de Dios. Es uno de los mandamientos de los unos al otro. Así como la Biblia dice amarse uno a otro, también dice amonestarse unos a otros. Y vivimos en un mundo evangélico que, claro, que es una generación que vino sufriendo a otra generación de líderes que amonestaban y de pronto mostraban poco amor. ¿Viste? Entonces, claro, nos propusimos en el corazón, no vamos a hacer así porque todos fuimos dañados, todos fuimos lastimados. ¿Y sabés qué es lo que pasa con el corazón humano? Tiende a irse al otro extremo, de amar tanto que no amonesto a nadie, ¿viste? Y sabés, la Biblia siempre dijo las dos cosas. Hay que amarnos uno a otro, pero también hay que amonestarnos uno a otro. Necesitamos, y en más del pueblo de Dios, para reprendernos gentilmente. ¿Sabés? Fue una de las cosas que caracterizó el ministerio del apóstol Pablo. Vos decís, tengo un ministerio en la iglesia, me gustaría tener un ministerio. Mirá, Hechos capítulo 20, versículo 31, dice, por tanto velad, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, acordando que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En el ministerio uno puede hacer juego, uno puede organizar actividades, uno puede coordinar, no sé, el deporte, pero no puede hacer un ministerio sin amonestar. ¿Viste? Sin amonestar y ser amonestado. No podés pretender ir a un ministerio en el cual recibís, en el cual yo recibo, y que nunca nadie me amoneste por nada. ¿Ves? No existe, es parte del ministerio. Dice, cada día, de noche y de día, no he cesado de amonestar, y me gusta como dice, con lágrimas cada uno. ¿Ves? La palabra no tiene nada que ver con dureza. La palabra tiene que ver con firmeza. Ahora, Pablo también le dice a los romanos, por esto estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, Pablo pone dos requisitos, bondad y conocimiento. Y esa palabra conocimiento no es que tenés que ser un erudito, te habla de saber de qué estás hablando, ¿no? Y saber que lo que estás marcando es algo que Dios marcaría. Pero es esas cosas, bondad y conocimiento. Dice, y como ustedes tienen eso, dice, ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden, dice, y deben amonestarse los unos a los otros. Ahora, vamos a ir al Maestro, vamos a ir a Jesús. Te invito ahí que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18, donde Jesús le va a dejar una enseñanza a sus discípulos en cuanto a esto de la amonestación, en la importancia de marcarnos las cosas que Dios dice que hacemos mal. Y fíjate ahí Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y después le va a seguir relatando la parábola de los 2 deudores, ¿no? Que habla del perdón y de cuánto debemos perdonar. Ahora, es interesante porque esto de la amonestación aparece en medio de conceptos, por ejemplo, como el perdón. ¿Viste? A veces decimos, ¿lo hablaste con el hermano? No, ya lo perdoné. No tiene nada que ver. El perdón es algo tuyo con Dios. Pero el pecado que el otro te hizo es un pecado del otro con Dios. No tiene nada que ver con el perdón. No significa que si yo perdoné a alguien, no tengo que amonestarlo a alguien. ¿Viste? Porque fíjate que incluso antes de hablarle del perdón, y la pregunta de Pedro es como consecuencia del hecho de la amonestación. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? No, perdonarle siempre. Porque Dios a vos te perdonó mucho más, a mí me perdonó mucho más. Pero sin embargo, antes le dice, pero si alguien peca contra ti, vos tenés que ir y reprenderlo, ¿viste? Y amonestarlo. Ahora, fíjate que el contexto te habla de comunión. ¿Viste? Un versículo famosísimo usado, donde 2 o 3, dice, hay congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y somos bárbaros para aplicar los versículos de la manera que nos conviene, ¿viste? Estamos todos peleados, no viene nadie, somos 2 o 3, pero decimos, somos 2 o 3 y el Señor está en medio nuestro. No, acá está diciendo que no. Porque acá está en un contexto de que otros pecan contra vos y vos vas y lo amonestás. Si hay conflictos no resueltos, por más sea 2, 3, 20, 50 o 200, el Señor no va a estar ahí, olvídate. Lo que está diciendo acá es que cuando tratamos los conflictos de una forma bíblica, de una forma tal que podemos estar juntos, congregados, porque tratamos los conflictos de una forma espiritual y bíblica, ahí está el Señor, eso está diciendo. Luego dice, si 2 se ponen de acuerdo
en cualquier cosa que me pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez, estamos todos peleados, pero che, a ver, vamos a ponernos de acuerdo por qué oramos, ¿viste? Listo. Como nos pusimos de acuerdo, no. Jesús está diciendo lo contrario. Porque el contexto acá viene de que los discípulos, ahí los primeros capítulos del versículo 18, se estaban peleando, che, Jesús nos dijo que va a morir. ¿Viste? ¿Y qué hace? Bueno, ¿y quién va a ser el primero? O sea, estaban en otra, ¿viste? Y se estaban peleando entre ellos por quién iba a ser el primero. Por eso Jesús les dice, che, pará, si otro peca, andá a reprender. Y una vez que tratamos el conflicto de una manera bíblica y espiritual, ahí sí, pónganse de acuerdo. Y les será dado, ¿viste? Y les será hecho. Ahora, fíjate, Jesús pone la reprensión como algo necesario, indispensable para la comunión, para el perdón bíblico y verdadero, ¿viste? Para las respuestas de oración, para que no haya estorbo. Porque, ¿sabes? Si hay conflicto en el cuerpo de Cristo, si hay problemas sin solucionar, si hay amargura, ¿crees que Dios va a escuchar con gusto nuestras oraciones y las va a responder? No, es lo que Jesús está diciendo acá, lo está encuadrando en la importancia. Dice, si alguno peca, ve y reprendele, es parte. Y muchas veces nos encanta quedarnos con el perdón, nos encanta quedarnos con la parte de la comunión, con la parte de la oración. Está bárbaro, pero no podemos dejar a un lado el principio bíblico de la amonestación. Y Jesús también advierte, porque claro, los primeros versículos del capítulo 18 digo, cuidado, no lo hagas con un corazón de creerte superior. Sos mayor, serví, ¿viste? Cuidado con el corazón. Después les advierte, dice, cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Porque sería mejor que agarres una piedra de molino de asno, que era una piedrota así, te la ates al cuello y te tires al mar, ¿viste? ¿Viste? Jesús dijo eso. A veces tenemos una imagen de Jesús como que Jesús nunca se enoja y nunca le marca las cosas con firmeza a nadie, ¿viste? Acá le está diciendo, che, alguien pecó contra vos, lo vas a reprender, mira, pensá en esto. Cuidado cómo lo vas a hacer. Lo tenés que hacer, pero cuidado cómo lo vas a hacer. Porque no sea que la forma le sea de tropiezo, porque mejor es que te ate una piedra al cuello y te tire al mar. Dice, cuidado con menospreciar al hermano. ¿Viste? Cuidado que este siempre se la voy a dar, ¿viste? Cuidado, Cuidado con menospreciar al hermano. Ahora Jesús nos pone en un contexto y nos deja una mochila. Y vos decís, no, pero yo no soy así. Yo si hablo voy a las piñas, ¿viste? Tan malo eso. O no, yo desde que conocí a Cristo prefiero no. Y vos sos así, yo soy así. ¿Sabés qué? No importa cómo sos vos ni cómo soy yo. No es lo importante cómo sos vos o cómo soy yo. ¿Sabés qué es lo importante? Como quién debemos ser. Como Jesús. Y Jesús acá nos va a dar instrucciones de cómo debemos hacer. ¿Cómo debemos hacer cuando un hermano peca contra nosotros? ¿Cómo debemos hacerlo? No dice cómo vos lo harías, o cómo vos lo hiciste, o cómo te dijeron que lo hagas. No dije cómo yo lo haría, cómo yo lo hago, o cómo a mí me gusta hacerlo. Acá el punto es cómo Jesús dice que debemos hacerlo. Entonces, no importa el carácter, no importa la personalidad, no importa las experiencias pasadas, no importa cómo me trataron, eso es secundario. Lo único que importa acá es cómo Jesús, hermanos, nos dice que debemos actuar cuando un hermano peca contra nosotros. Ahora, en primer lugar, vamos a ver 3 verdades que debemos incorporar y practicar en cuanto a la amonestación. En primer lugar, vamos a ver que amonestar es una expresión de amor, ¿sí? Amonestar es una manera de expresar amor, amor verdadero, amor bíblico. Mateo capítulo 18, versículo 15, leímos, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y escuchá, si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿Viste? ¿Qué es lo que quiero lograr con la amonestación?
Está bien, alguien pecó contra mí, estoy enojado, estoy molesto, lo voy a hablar. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero hablar? ¿Sabés qué es lo que dice Jesús? ¿Sabés para qué tenemos que hablarlo? Para ganar al hermano. Muchas veces, viste, uno dice, no, lo tuve que hablar porque me estaba sintiendo mal. Para ganar al hermano tenés que hablarlo. No sabés, necesitaba hablarlo porque la amargura me estaba consumiendo. Mirá, la amargura, el enojo, las reacciones malas que pudiste tener, es algo que uno debe solucionar con el Señor. Pero ir a reprender al hermano y a hablar con el hermano que pecó contra mí, dice, para ganar al hermano. ¿Para ganarlo de qué? ¿De qué o de quién crees que hay que ganarlo? ¿Quién lo tiene? ¿Sabes que lo tiene el hermano que pecó contra vos? Lo tiene Satanás, el pecado. ¿Sabes? A veces creemos, y es algo que naturalmente nos pasa, y algo que tenemos que corregir, que creemos que cuando el hermano peca contra mí, yo tengo un problema. Si yo peco contra vos, automáticamente como ser humano vos vas a creer que vos tenés un problema. ¿Y sabés que bíblicamente no es así? ¿Sabés que bíblicamente cuando alguien peca contra vos, el que tiene el problema verdadero y real es el que pecó contra vos? Porque cometió pecado el hermano. Y si el hermano pecó, tiene un problema con Dios. Y si el hermano pecó, su comunión fue rota, no puede disfrutar del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios. Y si vos y yo alguien peca contra nosotros, mientras nosotros no hagamos nada pecaminoso como reacción, nuestra comunión con Dios no es afectada. Y podemos seguir disfrutando del amor de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, aunque otro peque contra nosotros. Porque ese es el concepto que Dios nos ha hecho libres. Ese es el concepto. Ahora, claro, el problema es que, y me pasa, cuando uno peca contra mí, ahí, ¿viste? Pero debo aprender a ver el problema y el dolor que uno tiene de una manera bíblica. ¿Sabe por qué me duele tanto? Porque soy un orgulloso. Porque hirió mi orgullo. ¿Por qué esa palabra que te dijo te dolió tanto? Porque tocó algo en tu corazón, que seguramente estás luchando con Dios, que te cuesta, ¿viste? Porque ciertas actitudes y acciones de los hermanos me hacen recordar cosas, que hay amargura, yo siempre, ¿viste? Y te empezás a menospreciar. Y uno cree y se autoconvence de que eso es por lo que el hermano me dijo. No, eso es lo que sale de mi corazón. Eso es lo que ya estaba. Eso es lo que manifiesta nada más el pecado del hermano. Pero vea, acá Jesús dice, vamos a verlo de una perspectiva real. Cuando otro peca contra mí, el otro es el que tiene un problema. Y tiene un problema con Dios. Por eso dice, andá y haz esto para ganar a tu hermano. ¿Sabes? Este era un concepto raro y nuevo. Porque los religiosos de la época se creían mejores que los demás. Y acá Jesús dice, ¿te das cuenta que el que pecó contra vos es tu hermano? ¿Te das cuenta que tu hermano ahora tiene un problema con Dios por haber pecado contra vos? Y Dios ahora quiere usarte para ganar a tu hermano. Es lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, si alguno hiciere volver al hermano del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y claro, y vamos a ese versículo, ¿viste? Y decimos, no, esto se debe referir a ciertos pecados en que Dios lo va a matar por ese. Mira, todos los pecados son iguales para Dios, no hay pecado más grande, más chico para Dios. No, esto es para el que se aparta, ¿viste? ¿Qué es el pecado de muerte? El concepto de muerte en la Biblia es que te pide disfrutar de la comunión con Dios. ¿Te acordás de Adán y Eva? Dios le dijo, no coman porque de cierto morirás. Cuando comieron, ¿murieron? ¿Murieron o no? Porque si no murieron, Dios les mintió. Entonces murieron. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Fueron echados del huerto. No pudieron disfrutar de Dios. La muerte física vino después. Ahora, ¿qué es el concepto de muerte en la Biblia? Es que te impide disfrutar de lo que Dios es. Por eso dice que si vos haces volver al hermano del error de su camino, dice, salvás de su alma de muerte, no habla del infierno.
Pero si el hermano no se arrepiente, si el hermano no vuelve de su pecado, está en muerte, en el sentido que no disfruta de la comunión con Dios. Está expuesto a juicio. Y por eso Jesús acá levanta la alarma. Dice, reprender al hermano que pecó contra vos. Es una muestra de amor. Porque el hermano tiene un problema, porque ahora no puede disfrutar de Dios. Dice, y vos tenés que ganar a tu hermano. Porque el pecado le ha hecho daño, porque Satanás lo va a querer destruir. Vos tenés que ir y ganarlo. Y te habla del hermano como un premio. Ayer hablábamos de agradecidos por el pueblo de Dios. Y a veces nos cuesta ser agradecidos. ¿Sabes? El apóstol Pablo es interesante, le escribe a los Corintios que había uno ahí en la iglesia que estaba con la esposa del padre, otros estaban peleando. ¿Y sabes qué es lo primero que Pablo le escribe? Doy gracias a Dios por vosotros. Yo sé que tu papá te puede haber hablado mal, pero ¿viste todo lo que tu papá hace por vos? Yo sé que tu esposa te puede haber hablado mal, pero ¿te pusiste a pensar en la cantidad de cosas que hace para vos y que te bendice? Yo sé que un hermano que es líder te habló mal, pero vos te pusiste a pensar en los sacrificios que hace cada fin de semana para que vos tengas un programa lindo, para que vos puedas divertirte, para que vos puedas tener lo que necesitas. Nos pusimos a pensar, es algo que no nos sale pensar cuando alguien peca contra nosotros. Pero Jesús acá nos dice esto, hermano. ¿Sabés? Jesús murió en la cruz por mi hermano que pecó contra mí. Por eso que mi orgullo herido pasa en segundo plano. Y el primer plano lo toma Cristo y te dice, pará. Pon esto en tu mente. Yo morí por él en la cruz. Y por mala decisión de él, ahora tiene un problema con... Ahora dice, yo quiero que vos seas un instrumento para ir y ganar a tu hermano. Tu esposo pecó contra vos. Tiene un problema tu esposo, con Dios. ¿Viste? Sí, a vos te afectó y tenés que ver con Dios cómo bajar la espuma. ¿Viste? Santiago en un momento dice, se estaban ofendiendo, ¿viste? Y en un momento, este me ofendió. Y Santiago en un momento dice, hermanos, todos ofendemos muchas veces. ¿Sabes? Es fundamental el concepto de humildad, que es tener un concepto correcto de uno mismo. Por eso Jesús le empieza hablando, mirá que el mayor es el que sirve. Dice, si no se hacen como este niño, hablándole un ejemplo de humildad, dice, no están jugando con las reglas del reino de Dios. ¿Sabes? La palabra humildad viene de una palabra que es de humus, que significa hacerse tierra. ¿Te acordás que somos hechos del polvo de la tierra? ¿Sabés que ser humilde es tener un concepto correcto de uno mismo? Y cuando otro me ofende, yo también ofendo muchas veces. ¿Viste? Muchas veces tenemos que quitarle dramatismo. ¿Cómo me va? Estamos en medio de pecadores, somos pecadores perdonados, seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa. No nos puede sorprender que alguien peque contra nosotros. Y no estoy diciendo, dale, no hagas nada. No, vamos a ver que no, pero no nos puede sorprender tanto. No nos puede doler tanto, no nos puede incomodar tanto. Muchas veces tenemos que quitarle dramatismo a la situación, porque todos ofendemos muchas veces. Porque es algo que luchamos todos. Pero dice, es tu hermano, es el mismo hermano que tantas veces te ha bendecido de tantas maneras. Por eso ahora vos tenés la oportunidad y yo tengo la oportunidad de ganarlo. Porque, ¿sabés? Otra de las cosas que tenemos que entender es que el pecado, antes de ser contra mí, es contra Dios. ¿Sabés? Moisés, cuando murmuraron contra él y se quejaron, dijo ahí con Aarón, dice, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Dice, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Vos hiciste algo en tu casa por obediencia a Dios y viene otro desagradecido y te menosprecia. ¿Sabés qué entendió Moisés? Este está murmurando contra Dios, porque yo simplemente hice lo que... Salmo 51:4, David, después de haber pecado, haber matado a Urías, tomado a Betsabé, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos.
el pecado, antes de ser un problema contra mí, es un problema contra Dios. Por eso, viste, te insisto, el hermano que peca contra vos, el hermano que peca contra mí, tiene un problema con Dios. Viste, y a veces mi orgullo, la autocompasión, me enrosca tanto que creo que el mayor problema lo tengo yo. Y sabes, Jesús dice en un momento, el hermano tiene un problema conmigo. Y fíjate, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve. Que venga él. Si él me habló mal, si él me maltrató, ¿por qué tengo que ir yo? ¿No nos sale eso del corazón? ¿Y qué nos dice Jesús? Si alguno peca contra ti, ve tú. ¿Qué vas a esperar? ¿Que venga el otro? Si el otro pecó y no está en comunión con Dios, ¿voy a esperar que tenga la luz y el discernimiento y la espiritualidad para acercarse él primero? Generalmente pasa después que de alguna manera se da cuenta de que cometió el error y vuelve, ¿viste? Pero la idea bíblica no es que me ponga a orar por él, que me dice, ve tú y repréndelo, amonestalo. Vos que no perdiste tu comunión con Dios, porque el otro pecó contra vos. Vos que tenés más luces espirituales en ese momento, andá, ¿viste? Pero claro, la ofensa del otro saca tantas cosas que ya estaban en el corazón. Pero cuidado, eso no es culpa del otro que pecó. Eso ya estaba en el corazón. Por eso es que todas esas cosas, la tristeza, la amargura, todo lo que sale cuando alguien peca, uno tiene que ser sabio y decir, Señor, vos mirá las cosas que hay en mi corazón. Y ahí uno tiene que agarrar y orar y hablar con Dios y solucionar y perdonar y todo eso. Para después poder ir al hermano, quien sea, y decirle, pecaste contra mí. Fíjate, Dios espera que el ofendido sea el que tome la iniciativa. Dios no espera que el ofensor no está en comunión con Dios. Es poco probable que tenga las luces. Ahora, Dios no me exime de hablar las cosas cuando ya lo perdoné y estoy tranquilo. Porque el problema nunca fue mi tranquilidad. Porque el problema nunca fue mi comunión con Dios. El problema real es el pecado del otro. El pecado que el otro tiene con Dios. Y por eso que Jesús acá le enseña algo tremendo a sus discípulos. Dice, tenés que amar al hermano. Y una de las formas de amar al hermano es ir y marcarle su pecado. Es reprenderle. Ahora, en segundo lugar, debemos entender que la amonestación, ¿sí?, es para llevar a la confesión. El objetivo de la amonestación no es ya estar yo más tranquilo, no es estar en paz con Dios, no es solucionar el problema. El objetivo principal de la amonestación es llevar a mi hermano a la confesión. Porque acordate, si el hermano tiene un problema que pecó, ¿qué dice 1 Juan 1:9 que debemos hacer cuando uno peca? Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Viste? El objetivo de la amonestación es que el hermano pueda confesar su pecado a Dios. Pueda reconocer que lo que Dios hizo, que lo que Él hizo contra mí, primero es algo que ofendió a Dios y por otro lado es algo que me ofendió a mí. Y que Dios dice que está mal. Ahora, esto es importante, dice, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado tu hermano. Dice, mas si no te oyere, yo ya le dije. Mas si no te oyere, yo fui, cumplí, Mayra, yo ya te dije, cumplí, estoy en paz ante Dios. No, el punto es si te oyó, reconoció, entendió que pecó, dice, mas si no te oyere, toma un contigo o uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya está, listo, bueno. No me oyó, fui, busqué uno o dos, se lo dije, listo, cumplimos. No, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjate, hay una cuestión de amonestar al hermano hasta que el hermano entienda que lo que hizo es algo que Dios opina que está mal.
y que es algo que tiene que confesar y que tiene que arrepentirse y que tiene que cambiar. Y después vamos a ver que lo lleva al punto de que si no cambia, el último proceso es la disciplina, ¿viste? Que es una de las maneras bíblicas de seguir trabajando en el hermano para rescatarlo. Ahora, ¿viste? El proceso no se termina cuando yo ya le dije. Porque el objetivo de la amonestación es la confesión del pecado, porque no hay manera de tratar con el pecado que no sea confesar el pecado ante el Señor. Cuando uno lo confiesa el pecado, ¿viste? El Señor es fiel y justo para perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Ahora, es importante esto de la confesión, porque confesión en la Biblia significa decir lo mismo que. ¿Cuándo uno realmente confiesa su pecado a Dios? Cuando dice lo mismo que Dios dice en cuanto al pecado. Señor, te pido perdón, porque bueno, sé que tengo un mal carácter, pero bueno, cambialo a Él también. No estamos diciendo lo mismo que Dios. Sí, yo dije que hice mal. No, pero Dios no está diciendo solo que hiciste mal. Porque vos ahí en tu confesión estás diciendo que pecaste porque, bueno, el otro tiene la culpa de alguna manera que te habló mal, porque vos dijiste que tu problema de carácter. No estás diciendo lo mismo que Dios. ¿Sabes? Dios dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Sabe por qué tenemos problemas entre hermanos? Por nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos y egoístas que luchan en nuestro corazón. Por eso nos ofende tanto cuando alguien peca con nosotros. Porque luchamos, ¿viste? Con el... ¡ah! Porque siempre el pecado del otro es más grave que el de uno. Porque luchamos las pasiones. Y la manera bíblica de tratar con el pecado, ¿ves? Es la confesión, es decir lo mismo que Dios en cuanto al pecado. Por eso es que la amonestación debe ser clara y debe ser con verdades. Che, Josi, no, te quería decir, capaz que es un rayo mío, ¿viste? Pero bueno, el otro día que me dijiste, no, sí, está bien, listo. Perdón, ¿viste? ¿Qué fue lo que le marcaste? ¿Qué fue lo que él te reconoció que hizo mal? ¿Sabes? Uno de los conceptos culturales que hay que confunde mucho es el de pedir perdón, ¿viste? Yo ya le pedí perdón. Y a veces cuando vos evaluás la conversación, ¿viste? Te escuchó, ¿viste? No está de acuerdo. Mirá, Gonzalo, si te ofendió, perdón. O sea, pará. ¿El problema es que yo me ofendí? ¿O el problema es que vos pecaste y me ofendiste con tu pecado? Porque, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, pero yo te pedí perdón. Mirá, el perdón no es algo que se pide. Buscalo en la Biblia. Yo sé que soy un rebuscado para pensar cosas a veces. Pero muchas veces formas culturales nos desvían de la verdad de Dios y de cómo enfrentar bíblicamente el pecado. La Biblia no dice que vos tenés que pedir perdón. La Biblia te dice que vos tenés que reconocer tu pecado. Confesar no es pedirle perdón a Dios por mi pecado. Confesar es reconocer ante Dios por mi pecado. Porque si no, bueno, si te molestó, perdón. Entonces yo me voy tranquilo, el problema es que le molestó al otro. No, el problema es que yo pequé contra Dios en lo que hice. El problema no es del otro, que es sensible, ¿viste? Porque a veces, ¿sabes? Cuidado, hermanos, con el perdón sonso, ¿viste? Con el perdón para evitar un conflicto, ¿viste? Con el perdón para seguir discutiendo. A veces, como no queremos que... bueno, perdón, dale. No lo voy a hacer más. Pero escúchame, ¿Dios opina que lo que yo hice está mal? Porque si lo que yo hice no está mal, ¿por qué no lo tengo que seguir haciendo? ¿Viste? O sea, ahora, quizá le sea de tropiezo, pero hay que charlar las cosas. ¿Sabes? Muchas veces los problemas y las situaciones no son soluciones instantáneas. Claro, nos incomoda tanto la amonestación, no me gusta. Prefiero mirar una película, prefiero hacer otra cosa en vez de que confrontar a un hermano. No nos gusta. Pero es algo necesario, es algo que tenemos que tomarnos el tiempo para hablar. Cuando debemos solucionar los conflictos entre nosotros, debemos decirnos lo que pensamos realmente. A veces tenemos miedo de decirnos lo que pensamos realmente. Y le decimos al hermano las cosas a medias. Y el hermano no tiene el espíritu de adivinación. No, pero mi intención, el hermano no conoce la intención. Usamos palabras para comunicarnos. Y si no damos un mensaje claro,
con decir, mirá, lo que me molestó, lo que me ofendió, lo que me parece pecado es esto, esto y aquello. Y si cuando te lo dicen vos decís, tan bueno, pero bueno, para evitar un problema, está bien, perdón. No estamos hablando la verdad en amor con el hermano. Le estamos mintiendo al hermano, le estamos diciendo que ya está, cuando ya no está. ¿Y sabés cuál es el problema? Que si no hay una charla real, que si no hay un entendimiento real, que si no hay un proceso real, lo más probable, como no nos entendimos, va a volver a pasar, y pasa una, y pasa otra vez, y ya me canso, y otra vez. Y generalmente cuando los problemas se hacen cíclicos, que pasan una y otra vez, ¿sabés por qué? Porque no hubo un tratamiento adecuado. Y el tratamiento adecuado no es, viste, ser un iluminado. Es aprender a hablar la verdad en amor. Es no caer en el perdón sonso y rápido que no es real. O sea, mira, no entiendo lo que me está diciendo. O quizás, mira, entiendo lo que me decís, pero, ¿sabés? Yo no entiendo que a Dios le parezca pecado eso. O quizás sí, está bien, yo entiendo lo que vos me decís. Pero también vos tenés que entender tal y tal cosa. ¿Ves? Debemos tomarnos el tiempo para hablar con verdad y con claridad las cosas, los pecados que otros cometen contra mí, que nos ofenden. Y ¿sabes? Debemos hablar y expresar verdad, porque muchas veces hay cosas que nos ofenden, que nos duelen, que nos molestan. Y no sé si uno tiene la total seguridad de que Dios opina que eso fue pecado. ¿Viste? Hay veces cosas que no sabemos. Pero hay algo real, me incomoda. Hay algo real, me estorba hablar con el hermano. Yo no sé si es un raye mío, si es un raye de él, pero la verdad que cuando me acerco me cuesta, prefiero esquivarlo. Bueno, es momento de acercarse al hermano. Quizá hay que pedir consejo con alguien que te ayude a ver si es una cuestión que le molesta a Dios o es algo que te molesta a vos y el otro no tiene por qué cambiar, o hay un poco de las dos cosas. ¿Viste? Y quizás es bueno pedir consejo, pero es bueno hablar con el hermano y decir, mirá, hermano, no estoy seguro si esto que te voy a decir es bíblico, pero quiero serte sincero, me incomoda, yo no sé si es un problema mío, un problema tuyo, pero te lo quiero decir, porque no quiero que algo afecte la relación entre nosotros, porque Cristo murió por vos en la cruz, porque Cristo murió por vos en la vida, hacerle la historia que sea, pero tratemos de transmitir con verdad las cosas. Muchas veces nos cuesta la amonestación porque nos ponemos nerviosos, ¿viste? Y a veces hay personas, ¿viste?, con carácter más fuerte que uno. Y entonces, ¿viste?, uno tiene, bueno, pero si yo no le digo que esto es pecado y me le planto, hay que charlar una hora, charlemos una hora. No, pero el otro tiene un carácter más fuerte. El punto es la firmeza. El otro te puede gritar, patalear, pero orá a Dios y mantenerte firme. Decir, mirá, sigo estando en desacuerdo con eso. ¿Me escuchás? Bueno, está bien, no me querés cuidar, vamos a hablar de vuelta. Vamos a pedir ayuda. Pero ves la importancia, es llevar a la confesión. Porque si el hermano no entiende que hizo mal, por eso es importante uno evaluar en el corazón y ver eso que tanto me molestó. ¿Es algo que le molestó a Dios también? ¿O solo me molesta a mí? Che, a ver, ¿hay algún versículo que diga que eso está mal o es algo que a mí me parece mal? Porque tampoco los demás se tienen que acomodar a todo lo que a mí me parece. Y debemos tratar de que Dios nos apoye en nuestra opinión, ¿viste? Y debemos ir con sinceridad, con humildad. Estaría bárbaro en una charla de 5 minutos solucionar algo que me tiene mal de hace un mes. No va a pasar, ¿eh? Quizás sea bastante tiempo de charla, pero debemos buscar la confesión, debemos buscar entendernos. No debemos ser personas conflictivas, pero tampoco debemos ser personas que eviten el conflicto. Porque vivimos en un mundo de pecado y el conflicto es parte de la vida. Y lo más probable es que si hace rato que no tengo un conflicto con nadie, es porque mis relaciones son muy distantes y lejanas. Porque a la medida en que empiezo a relacionarme más con los hermanos, a medida que la comunión entre esposos, entre hermanos, entre padres, empieza a crecer, ¿sabés que algo inevitable que va a haber? Conflictos. Porque todos ofendemos muchas veces. Por eso no debemos ser personas conflictivas que le buscan el pelo al huevo. Tuviste el mismo problema con 10. Bueno, loco, algo en vos puede ser que tenga razón que los otros hayan hecho algo mal. Sí, pero algo también. ¿Viste?
Porque todos ofendemos muchas veces. Por eso, hermano, en esto debemos entender, no debemos ser personas conflictivas, pero bajo ningún punto de vista de voluntad de Dios, que seamos personas que esquivemos el conflicto. Porque aún, viste, termina afectando nuestra salud a veces, esas cosas. Y sabes, cuando no hacemos algo que Dios nos pide que hagamos y afecta a nuestra salud, yo sé que es una enfermedad, pero también es pecado, porque yo tendría que haber ido con el hermano y hablado. Y si el hermano pecó, yo tendría que haber ido y reprenderlo y ganarlo. Porque claro, si cuando otro peca contra mí y yo por querer evitar el conflicto no tomo ¿sabes qué termino haciendo? Termino pecando yo. Porque no voy y lo reprendo y desobedezco a Dios y termino pecando yo. Y lo que comenzó siendo un problema del otro, ahora se convierte en un problema mío. Y pasa el tiempo de decir, estoy mal por lo que me hizo. Generalmente estamos mal por lo que nosotros decidimos hacer ante lo que el otro nos hizo. Por cómo nosotros decidimos reaccionar ante lo que el otro me hizo. Quizás lo que el otro me hizo fue el disparador. Pero hay una responsabilidad, ¿ves? Cuando no tomamos la iniciativa de, sin ser personas conflictivas, no evitar el conflicto. Cuando Dios dice, ve y repréndelo. ¿Sabes qué importante es marcar las cosas de una manera clara? Decirle al hermano con la mayor claridad posible lo que entiendo que hizo mal. Job, cuando sus amigos le iban y le reprendían, en Job capítulo 6, versículo 25, Job le dice, cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? Job no era una persona conflictiva, pero era sincera. Sus amigos le estaban diciendo, y de a tres le decís, vos decís, bueno, si tres me lo dicen debe tener razón, pero Job era sincero. Decía, muchachos, la verdad que no entiendo qué es lo que me están marcando. ¿Viste? Por eso no se trata del perdón. Bueno, perdón. O sea, si realmente no entendés lo que el otro te está marcando, ¿viste? Que se siga la charla. Porque quiero entender, porque si estoy haciendo algo mal, quiero entenderlo. Queremos entenderlo para no tener un problema con Dios. ¿Sabes? Jesús advirtió esto, de que cuando juzgamos, tenemos que juzgar con justo juicio y no según la apariencia. ¿Sabes? Y Jesús advierte ahí en varios versículos, no vamos a ver, pero cuidado con juzgar en base a suposiciones. Muchas veces nos enojamos por cosas que suponemos, muchas veces nos ofendemos por ideas equivocadas que tenemos, ¿viste? O ofendemos por ideas equivocadas. A veces fueron malos entendidos. Cuidado con ponerle intención, con enroscarse, porque muchas veces puede ser un malentendido. Muchas veces puede ser desconocimiento. Sí, esto, mirá, porque unís cabos, ¿viste? Pero hubo 10 cabos que no uniste, porque desconocés la situación. Muchas veces impresiones. Me dio la impresión que de. Por eso es bueno ir con claridad, con amor. Y si no estoy seguro, si fue una impresión mía, decir, mirá, hermano, no estoy seguro. Pero esto me incomoda, esto me molesta. Y quiero charlar de esto. Porque si hay pecado, es tu responsabilidad y la mía ganar al hermano. Ahora, en último lugar, la amonestación es una muestra de amor al hermano. La amonestación es para lograr la confesión del pecado. En tercer lugar y último, amonestar es un proceso espiritual. Fíjate que Jesús marca, dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Primer paso del proceso. Ve y repréndele estando tú y él solo. No se tiene por qué enterar otro antes. Estando tú y él solo. Yo entiendo que a veces podés necesitar o puedo necesitar buscar consejo. Pero cuidado, Porque si después del consejo vos no tomás carta en el asunto, quizá a veces nos toca aconsejar, cuidado, porque si alguien viene a buscar consejo de que no, porque tuvo problema con Josi, y yo después no soy diligente en ver si fue a hablar con Josi, me hago cómplice de una murmuración, cuidado. Me hago cómplice de un chisme, cuidado. Porque la persona está hablando conmigo algo que tiene que hablar con el que pecó contra él. Y está bien lo del consejo, pero automáticamente involucras a otra persona que bíblicamente te tiene que perseguir hasta que hable la situación.
Por eso que si vamos a ayudar e intervenir en los conflictos, seamos bíblicos y espirituales. Porque resulta que viene a hablar algo porque sabe que conmigo puede hablar lo que sea. Y resulta que yo también tuve un problema con esa persona. Y ahí nos empezamos a enroscar entre 2, entre 3 o 4. ¿Y sabés lo que estamos haciendo con el hermano? Le estamos pegando una patada, le estamos atando una piedra de molino, le estamos tirando a lo profundo del mar, cuando tendríamos que ganarlo. Por eso hay que ayudar y tenemos que ayudarnos entre nosotros de una manera bíblica. Porque el primer punto es que el hermano tiene que ir y hablar, estando con él solo. Y si no hiere, no lo dejé ahí. Involucrar a personas. Y se ve acá Jesús lo que está haciendo, está marcando una cadena de autoridad, de personas que tienen la autoridad para tomar cartas en el asunto. No está diciendo que vaya y busque a 2 cualquiera. Puede serlo, pero ¿y si no le hace caso a eso, qué? Bueno, hay que avanzar en personas que pueden tomar carta con el asunto. Está bien, vos podés llamar a 2, le dijeron, no quiere reaccionar. Bueno, en algún momento hay que seguir el proceso. ¿Viste? Y hay que involucrar a las autoridades. Pero, ¿viste? Muchas veces involucramos a las autoridades antes de hablar a solas con el hermano. Y yo entiendo que puede pasar, que la primera vez que cuesta, ¿no? 1 vez, 2 veces, pero en algún momento debemos entender que cuando tengo un conflicto con alguien, lo primero que debo hacer, y debemos desafiarnos, y debemos crecer en eso. Y si querés pedir consejo, bárbaro, pero automáticamente después de pedir consejo hay que ser diligente en ir a hablar con el hermano. Dice, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, ¿sabes qué importante es no dejar este proceso a mitad de camino? Porque no ayudamos al hermano, porque más personas van a ser dañadas. ¿Viste? A veces decís, yo me la aguanto, yo lo perdono. ¿Y si ese hermano lo está haciendo con otro también? Ahora, ¿te das cuenta que detrás de todos esos razonamientos hay un egoísmo? Que yo pienso en cómo yo estoy tranquilo, cómo yo lo puedo manejar. Pero si lo está haciendo con otros que no lo puede manejar. Es verlo como una oportunidad para ser un instrumento de Dios, de bendición al hermano, de bendición a la iglesia. Por eso es que no podemos esquivarle al conflicto. Pero sí debemos ser cuidadosos de tratar los conflictos de una manera espiritual, de una manera bíblica. Y si lo hablaste 1 o 2 veces y no hay un cambio, empezar a buscar, involucrar personas que puedan tomar cartas en el asunto. Que puedan tomar decisiones para sacudirlo un poco y que reaccione. Por eso llega hasta el punto máximo y límite, es decir, involucrar a los ancianos, involucrar a la iglesia, si no hiere, tenerle por gentil y publicano. ¿Sabés qué está diciendo ahí? Es tenerle como si no fuera parte de la iglesia. O sea, acompáñame para terminar a 1 Corintios capítulo 5. Versículo 3. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabe? Acá había un problema que nadie quería confrontar y se jactaban de que estaban bien con Dios. Dice, no es buena la jactancia. Dice, eso es una levadura. Problemas que no se confrontan y no se reprenden son una levadura que leuda toda la masa. Ahora dice, bueno, reunido vosotros en mi espíritu. Fíjate, es el mismo proceso de disciplina que enseñó Jesús. Claro, ya acá un punto límite, era algo que todos sabían, que varios le había dicho. Pero claro, le dice Pablo, es momento de involucrar a una autoridad para que pueda poner un freno a la situación. Ahora, fíjate, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu.
¿Viste? No es una decisión que Pablo tomó solo. Bueno, a ese, ¿viste? A veces le dije 1 o 2 veces, listo. No le hablo más, no lo visito más, no lo busco más. Esa no es una decisión que vos y yo podamos tomar solos por nuestra cuenta. Pablo dice, reunidos vosotros y mi espíritu. A ese punto, de una persona que persiste y que no quiere cambiar a pesar de las reprensiones y que las autoridades van interviniendo, a ese punto, ¿ves? No se llega porque a vos te cansó, porque a mí me cansó, porque ya está, porque ya le... No es una decisión unipersonal. No es una decisión que puedo tomar antes de involucrar a otro. Dice, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Viste? Es una cuestión, che, es un trabajo muy fino que hay que hacer ahí. Y fíjate, llega el punto de que si el hermano se niega a cambiar, después de que le dijiste solo, después de que involucraste a otro, después que metieron las autoridades, después que la iglesia, dice Pablo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Sabés lo que está diciendo? Dejémoslo fuera de la iglesia. Es lo que dijo Jesús, tratémoslo como si no fuera de la iglesia. Porque ve, el pecado en un momento se debe cortar. No es que hay conductas pecaminosas que debemos aguantar. Dice, el tal sea entregado, y vos decís, ¿qué? Un rayo, ¿no? ¿Sabés qué está diciendo? Déjalo sin la protección de la iglesia. Por eso decía Horacio, hay personas y a veces que viste que queremos volver a traer a la iglesia. Sí, pará, pero el pecado que lo llevó a salir, ¿lo trató? ¿Lo corrigió? Los hermanos que lastimó, ¿está dispuesto a reconocerlo? No los traiga, como decía, no le pague el remí de vuelta, porque no es así. Porque si no le estamos financiando el pecado, el contacto con la iglesia lo bendice y ¿sabés qué hace? Le reduce el dolor de pecado. Y el dolor del pecado en el estado en que está es lo único que en este momento Dios puede usar para quebrantarlo y hacerlo reaccionar, que confiese su pecado y ahí sí volver a traerlo al cuerpo de Cristo. Por eso decía, el padre del hijo pródigo no lo fue a buscar. Lo recibió cuando él volvió en sí y vino. Ahora, ¿viste? Esa es una situación límite donde se hizo un proceso. ¿Viste? Y a veces hay que dejarle a la persona experimentar el resultado de sus malas decisiones, porque es lo único que el Señor puede usar ahí para quebrantarlo. Porque si la iglesia lo ha disciplinado y yo voy y lo busco, le hago un mal, lo confundo, no hay una unidad de criterio. Por eso es que no puedo tomar decisiones solos. Cuando lo único que puedo hacer solo es ir y reprenderlo, es involucrar a otros. Pero cuando ya uno involucra a la autoridad, ahí entra un proceso, pero no un proceso que yo decido porque me cansé. Es un proceso por decir, ¿qué más hacemos para ganar a nuestro hermano que Satanás lo tiene cautivo? Ahora, qué bueno que meditemos en esto. Y es algo que como iglesia necesitamos crecer. ¿Sabes? Dios mediante, Dios va a seguir trayendo personas. Y una de las cosas que tenemos que practicar es la amonestación bíblica. ¿Sabés que si Satanás quiere hacer algo, sabés qué va a empezar a hacer? Va a empezar a sembrar discordia entre los hermanos, entre los líderes, entre los padres, entre los esposos. Vamos a orar por eso, sí, orá todo lo que quiera, pero también tenemos que amonestarnos unos a otros. Tenemos que aprender a mostrar el amor de esa manera, a poder evaluar las cosas que me hacen de una manera bíblica y a poder darle un tratamiento bíblico. No se trata de un perdón sonso, no se trata de un amor sonso, se trata de un perdón y un amor espiritual con el objetivo de ganar al hermano. De lo que estamos de acá, no nos podemos dar el lujo de que alguien se pierda por el pecado. No nos podemos dar el lujo de que alguien de lo que está acá, que ayer agradecimos por el cambio que Dios hizo en su vida, se pierda porque decidió pecar y nadie tiene el amor suficiente para decírselo y tratarlo de una manera bíblica. No nos podemos permitir eso, porque es el pueblo de Dios. Y quiera Dios que podamos salir de acá con un espíritu. ¿Tener un conflicto con un hermano? Voy a ganar al hermano. Señor, usame. Señor, acomoda mi corazón. Vamos a ganar al hermano. Gracias a Dios que nunca me desechó. ¿Sabés las veces que me merecí una patada de parte del Señor? Nunca el Señor me trató así.
Por eso que a pesar de que muchas veces en mi carne tengo ganas de tratar así a otros, debo recordar, recordar quién sos y ganá a tu hermano. Y sabes, tenemos tareas prácticas para hoy. Hay un conflicto entre nosotros, hay hermanos que han pecado contra nosotros. Primero examinemos nuestro corazón. ¿Por qué estoy molesto y para qué quiero hablar las cosas? Asegúrate que sea para ganar al hermano. En segundo lugar, tómate un tiempo para hablar. No necesariamente vayas a solucionar el problema del campamento, pero tómate un tiempo para hablarlo. Decir lo que pensás, escucharlo. Y animate a empezar a transitar por el proceso bíblico. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Señor, ¿cuántas veces te fallamos? Como los discípulos, Señor, vos contándonos de tu muerte y nosotros preocupándonos por quién es el mayor. Señor, ¿cuántas veces somos así? Pero Señor, gracias porque no nos tratás como muchas veces nosotros queremos tratar a otros. Gracias, Señor. Y Señor, tú sabes lo que somos. Sabes que somos cortos de palabras, de ideas. Sabes que nos enojamos fácilmente, que somos demasiado sensibles, que somos muy tímidos, que nos cuesta hablar. Vos sabés, Señor, lo que somos. Pero, Señor, en esta mañana, en este campamento, si hay conflicto, queremos ser como Jesús. Señor, queremos aprender a tratar a otros que pecan contra nosotros, como vos nos tratás a nosotros cuando pecamos contra vos. Señor, estamos lejos. Señor, nos va a costar. Pero ayúdanos, queremos ser como Jesús también en esto. Señor, gracias por nuestros hermanos. Y Señor, ayúdanos a, vos sabés los conflictos que hay, las cosas. Queremos ser como Jesús en esto, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.